Ser feliz no se trata de sonreír todo el tiempo ni pensar siempre en positivo. Este es un mito sobre la felicidad que nos viene acompañando ya desde un buen tiempo para acá. Hoy en Siempre de Buenas vamos a hablar sobre precisamente la felicidad, cómo poder construirla, pero también cuando esta felicidad se puede llegar a volver dañina para nosotros. Quédense conmigo en Siempre de Buenas. Hoy en día me queda claro que hay una gran tendencia sobre cómo poder ser felices. La realidad es que todos queremos ser felices, creo que es hasta incluso un fin último en las personas. Todas queremos alcanzar la tan anhelada felicidad. Sin embargo, de un tiempo para acá, esta nueva tendencia de ser felices ante cada situación que vivimos y ante cada situación que enfrentamos y ante todo lo que nos pasa, se está empezando a volver hasta cierto punto dañina. ¿Cómo es esto? A lo largo de nuestro día, de nuestra vida, nosotros podemos enfrentar una serie de situaciones que no son precisamente aquellas que nos hagan sentir plenamente felices. Ejemplo, en este preciso momento me queda claro que hay muchas personas que están enfrentando alguna crisis, algún divorcio, alguna separación, terminar alguna relación, conflictos con los hijos, te acaban de despedir del trabajo, te quedaste sin trabajo, tu negocio no está prosperando como tú quieres, en fin. Las situaciones cotidianas de la vida difíciles y críticas que muchos vivimos. Y yo te preguntaría, ¿cómo podemos ponerle una buena cara a estas situaciones? ¿Cómo podemos estar brincando de felicidad y sonriendo a pesar de que no nos la estamos pasando nada bien? Y justamente eso es lo dañino de la felicidad. Es un concepto equivocado que a veces tenemos, en muchas ocasiones tal vez incluso impuesto por la sociedad, por las redes sociales, por los medios o por la misma familia, en donde tenemos esta idea equivocada de que enojarnos está mal, discutir con la pareja está mal, sentirte cansada o cansado por estar cuidando a tus hijos está mal, no tener una buena relación con algún compañero de trabajo está mal, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Ninguna de estas situaciones que te acabo de mencionar ahorita significa que esté mal que lo vivas o que esté mal que lo sientas. No está mal que te sientas frustrado, que te sientas irritable, que te sientas triste o incluso hasta deprimido. Es parte de nuestra naturaleza humana. Así es que, ¿en qué momento la felicidad empieza a ser algo dañino? Cuando a fuerza te quieres obligar a sentirte bien a pesar de las circunstancias, cuando caemos en el autoengaño, cuando caemos en esta postura de no importa, no pasa nada, pero en el fondo sabes perfectamente que esa situación te está doliendo. Así es que hay que darnos permiso, hay que darnos el permiso de experimentar también este tipo de emociones displacenteras. Hay que darnos el permiso también de elegir las situaciones que estamos viviendo y que estas situaciones nos provocan ciertas emociones que no precisamente son las mejores. Hay que quitarnos esta idea de que la felicidad es algo que vamos a alcanzar. La felicidad es una condición que todos los días se va construyendo. ¿Y quién la va construyendo? Nosotros mismos. No podemos poner nuestra felicidad en manos de otra persona o en manos de alguna situación, en manos de algún proyecto o de algún trabajo. Aquí lo importante es entender que la felicidad es algo que nosotros vamos construyendo y que, por supuesto, en el camino se vale que no te sientas 100% bien. Ahora bien, podemos a lo mejor entender la felicidad desde dos puntos de vista, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo. ¿Cómo sería el punto de vista emocional? Pues obviamente es un estado en el que habitan más emociones placenteras, estas emociones que nos hacen sentir bien, satisfacción, felicidad, alegría, orgullo y demás emociones que, recuerda,
que no es que sean emociones buenas. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, acuérdate que no es bueno ni malo. No está bien que estés feliz y no está mal que estés enojado. La felicidad es una emoción placentera y el enojo una emoción displacentera. Entonces, desde el punto de vista emocional, la felicidad es la presencia de esas emociones placenteras y la ausencia de las emociones displacenteras, estas emociones que no nos hacen sentir bien. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, ¿cómo se puede entender la felicidad? Tiene que ver con el grado de satisfacción que tienes en tu vida, es decir, con tu propio concepto de felicidad. En este punto vale mucho la pena que en serio revisemos cómo es nuestro concepto de felicidad, qué nosotros tenemos en nuestra mente o planeado en nuestro panorama interno de cómo es la felicidad, porque probablemente tu concepto de felicidad sí tiene que ver con alcanzar cierto estatus social o cierto nivel económico, y probablemente si evalúas tu vida en el momento presente, te darás cuenta que tal vez te falta mucho para alcanzar ese punto máximo que tú llamas felicidad. Cuando hay un gran espacio entre lo real y lo ideal, en ese rango, la realidad es que sufrimos mucho y nos sentimos altamente frustrados. Aquí lo importante y lo que quiero compartirte pues en este programa de Siempre de Buenas es que asumamos una postura de la felicidad mucho más realista, algo más aterrizado, algo que te dé satisfacción con todo lo que tienes a pesar de las circunstancias. Acuérdate, sin que esto signifique que tienes que sonreír y estar de buenas todo el tiempo, las 24 horas del día. Una postura de felicidad más realista es, ok, elijo sentirme bien o satisfecho a pesar de que probablemente mis circunstancias exteriores no son las ideales. Entonces, bueno, analicemos estas dos posturas de felicidad, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo. Revísate. ¿Qué tipo de emociones habitan en ti más frecuentemente? ¿Habitan en ti constantemente las emociones displacenteras o las emociones placenteras? Y desde el punto de vista cognitivo, también revisa muy bien cuál es tu concepto de felicidad. ¿Qué cosas probablemente puedas modificar sobre ese concepto hasta el punto que llegues, que te sientas satisfecho y que sea una definición o una idea mucho más realista? Pensemos en un ejemplo que la psicóloga Laurie Santos nos comparte precisamente sobre felicidad y cómo poder entenderla desde otro punto de vista. Pensemos en una familia que está estrenándose como padres y que tienen un bebé en casa. Esta etapa nueva que obviamente requiere de mucha adaptación por parte de sus miembros, pero se vive un ambiente de felicidad total cuando hay un bebé nuevo en casa. Pero esto también requiere de ciertas acciones que no precisamente nos hacen tan felices a los padres primerizos. Por ejemplo, todas las noches o madrugadas que te tienes que despertar constantemente para alimentar a tu bebé. En esos momentos, obviamente los padres primerizos o las madres primerizas no lo harán brincando de felicidad, porque obviamente hay un cansancio real físico que te requiere, pues, como esta, que te provoca esta sensación como de, me tengo que levantar, un probable fastidio. Esa emoción es real y es auténtica. Pero eso no te quita el sentimiento de felicidad permanente y constante que se vive en esa casa, en ese hogar, cuando hay un bebé nuevo. Te invito a que reflexiones sobre esta idea que te acabo de compartir, porque creo que es una idea bastante efectiva de cómo poder visualizar la felicidad. Acuérdate, a pesar de las circunstancias, es elegir o sentir este grado de satisfacción contigo mismo y sentir que vas avanzando, probablemente lento, probablemente a pasos cortos, pero firmes. Y esto te va a ayudar a pues alcanzar un poco más este estado de bienestar que tiene que ver con la felicidad. Así es que bueno, ahora
ya tenemos un poco más claro cuál es el concepto de felicidad y sobre todo que seamos muy realistas. No tiene nada que ver con no ser idealistas. El ser idealista pues es bastante bueno porque también es algo que te mantiene motivado probablemente. Pero acuérdate que lo ideal y lo real no tengan tanta distancia para que no sientas esa frustración de no alcanzar pronto o rápido esa felicidad. Acuérdate que la felicidad es un estado que se construye. Vamos a seguir hablando sobre felicidad, pero vamos a ir rápido a un corte, no sin antes recordarte que aquí están nuestras redes sociales para que nos sigas, nos compartas, nos comentes, te suscribas al canal. Y regresando vamos a hablar sobre algunos puntos muy específicos para poder construir esa felicidad. Hay muchas investigaciones que hablan precisamente sobre esta ciencia de la felicidad y que cómo las personas realmente cuando son más felices sí se enferman menos y sí tienen mucho más probabilidades de llegar a cumplir sus objetivos que las personas que no son felices. Y obviamente pues esto tiene su explicación científica. En teoría, cuando las personas estamos felices, generamos estos neurotransmisores de la felicidad, justamente como la dopamina, como la serotonina y estas hormonas de la felicidad que hacen incluso que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Y entonces esto hace que nos enfermemos menos o que si te da alguna gripa, alguna infección, pues obviamente tu cuerpo tenga estos mecanismos de defensa mucho más fortalecidos que hagan que no te enfermes con frecuencia. Contrario a las personas, ejemplo, que están sometidas a altos niveles de estrés. Lejos de generar estas hormonas de la felicidad, se genera otra que se llama cortisol, y el cortisol es conocida justo como la hormona del estrés. Cuando tú estás sometido a mucho cortisol en tu cuerpo, obviamente tu sistema inmunológico se debilita y esto hace que te puedas enfermar con mucho mayor facilidad. Por eso sí es bien importante entender que ser felices, más allá de que tengo que alcanzar esta meta de ser feliz, es una actitud. Y cuando tú asumes esta actitud en tu vida, te aseguro que tienes muchísimos más beneficios que otra cosa. O sea, al final, ser feliz no nos cuesta trabajo. Ser feliz es cuestión de decidirlo. Ahora bien, te voy a decir algunos puntos específicos que podemos hacer para poder vivir felices y poder elegir este estado de bienestar, pues para que estemos mejor todos los días. Es bien importante reconocer nuestros obstáculos. Acuérdate que en este programa estamos hablando sobre esta felicidad realista. Entonces, reconocer los obstáculos no tiene nada que ver con una postura pesimista o con enfocarte en el error o con enfocarte en eso que te cuesta trabajo, sino tiene que ver con esta postura real de decir, ok, con esto puedo y con esto no. Yo quiero ser multimillonario a finales del 2020, pero analizando a lo mejor tus recursos, tu trabajo, lo que tienes en este momento presente, en el aquí y en el ahora, probablemente no te alcance para que seas multimillonario al 2020. Y esto no quiere decir, repito, que seas pesimista. Tiene que ver con una postura realista que te va a permitir frustrarte menos. Siguiente punto, evitar la terribilitis. Esta actitud de exagerar las situaciones negativas. Entendiendo, acuérdate que las situaciones negativas y las crisis y los conflictos es parte de nuestra vida, pero en nosotros está enfocarte en ese punto complicado y además exagerarlo, sentir que es lo más terrible que puede pasar en tu vida. Vamos a estar cayendo en esto conocido como terribilitis y al final asumir esta conducta no hace otra cosa más que alejarte de este estado de felicidad y de bienestar.
Tercer punto importante para ser feliz es practicar la aceptación. Acuérdate que lo contrario a la aceptación es la resistencia. Las personas que nos resistimos a aceptar las situaciones sufrimos. Ejemplo, si una relación de pareja terminó, nos está doliendo mucho porque no lo aceptamos, nos estamos resistiendo, tenemos ideas equivocadas en nuestra cabeza y pensamos que eso es lo real y eso te provoca más sufrimiento. Cuando tú aceptas que las cosas son así, que esa relación terminó, que probablemente esa persona no te quiere más y no porque tú seas mala, sino porque así es, las personas cambian, esta postura de aceptación te va a permitir estar más ligero, te va a permitir alcanzar esa felicidad y te va a permitir sufrir menos o al menos sufrir únicamente lo necesario o este sufrimiento que te dé aprendizaje. Otro punto importante es el agradecimiento. Acuérdate que esta postura de agradecer nos da una idea interna como que nada nos hace falta. Acuérdate que si nosotros nos enfocamos nuestra atención en lo que nos falta o en pedir, en rogar, en suplicar, entonces estamos mandando esta señal de que eso es justamente lo que nos falta y esta sensación de carencia pues te aleja totalmente de un estado de bienestar o de felicidad. Cámbialo por agradecimiento, aunque sean circunstancias que probablemente no te encanten, procura agradecerlas porque al final piensa, si no está en tus manos cambiar esa situación, es mucho mejor agradecer y cerrar ese ciclo y permitirte abrirte hacia la felicidad. Otro punto importante para generarnos la felicidad es generarnos relaciones sociales positivas. Y estas relaciones sociales pues obviamente incluyen no solamente a los amigos, sino también a la familia. Las personas como seres sociales por naturaleza necesitamos también el contacto con otros. Así es que sí recomiendo mucho que nos demos el espacio para tener estas buenas charlas, estas pláticas, estos momentos de risa y de compartir cualquier situación con otras personas que obviamente nos generen un estado de bienestar. Esto contribuye altamente a nuestra felicidad. Otro punto importante es aprender a estar solos. Tenemos a veces esta idea de que la soledad no es precisamente algo bueno para nosotros, o tal vez pensamos en soledad y nos imaginamos a un ermitaño que está encerrado en una cabaña triste y llorando. Nada más alejado de la realidad que eso. La soledad es un punto importante para el ser humano en donde puedes entrar en constante contacto e íntimo contacto contigo mismo, pero este contacto que te permita hablarte, que te permita entenderte, que te permita evaluar tu situación, que te permita incluso responderte muchos porqués sobre tu vida. A veces en medio de todo el bullicio de la gente, del ruido, de la ciudad, del trabajo, nos olvidamos el porqué de nuestra vida, qué estamos haciendo aquí, cuál es mi objetivo final. Tener estos espacios de soledad puede ser algo sumamente nutritivo para ti. No lo vivas como algo negativo, independientemente de por qué sea la situación que estés solo o sola, vívelo como esta oportunidad de poder entrar en contacto íntimo contigo mismo y regalarte esos espacios que son sumamente necesarios para alcanzar este estado de felicidad. Siguiente punto, enfocarnos en el aquí y en el ahora. Está demostrado también que cuando estamos viviendo demasiado en el futuro o pensando demasiado en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a estar a fin de año? ¿Qué va a pasar con mi negocio el próximo año? ¿Qué va a pasar con mi relación? Nos enfocamos tanto en lo que no está que nos genera demasiada ansiedad y nos olvidamos de vivir el momento, lo que estoy viviendo hoy. Lo que tienes hoy, tu aquí y tu ahora, es lo real. Lo que no está, lo que no lo puedes tocar, lo que no puedes sentir, no es la realidad. Vive en ti en la medida en que tú mismo lo traes a tu mente. Y a veces asumir esta postura nos aleja de la felicidad porque nos llenamos o de estrés o de ansiedad.
vive tu vida, vive tu aquí, vive tu ahora y obviamente pues diseña ese tipo de vida que quieres para ti, pero no te enfoques demasiado en el futuro porque no te va a permitir alcanzar este estado de bienestar. Así es que bueno, nosotros pudiéramos hablar muchísimo de felicidad. Cuéntame cuál es el concepto que tienes tú sobre felicidad y también, ¿por qué no? Compárteme qué tanto consideras que ya has alcanzado este estado de bienestar profundo. Acuérdate, ser feliz no es estar sonriendo todo el tiempo, es también darte permiso de experimentar esas emociones displacenteras, pero elegir sentirte satisfecho con tu vida, aunque a lo mejor no hayas alcanzado todavía eso tan anhelado que quieres. Acuérdate que es importante también ser realistas, poner los pies muy bien en la tierra. Claro, tener objetivos, pero que estos objetivos sean alcanzables, que te permitan motivarte y no que te provoquen frustrarte. La felicidad es algo que nosotros elegimos, es una forma de vida, así es que yo te invito a que, ¿por qué no probarlo, experimentarlo y decidir qué es lo mejor para nuestra vida y decidir ser felices en nuestro aquí y en nuestro ahora, que es lo que tenemos 100% seguro hasta el día de hoy? Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar con ustedes. Aquí están nuestras redes sociales, les recuerdo que nos sigan y pues bueno, nos vemos en el siguiente Siempre de Buenas. Gracias.